Psicoflix, episodio 182. Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos a 27 de octubre y estamos emitiendo nuestro episodio número 182, en el que vamos a hablar de la ansiedad y su impacto vital. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí con nosotros de nuevo una semana más. Yo soy Ye y bueno, siempre en muy buena compañía. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Hola, Ye, muy bien, ya casi con frío, también estamos terminando de organizar el congreso de Iberoamericano de Ciencias Conductuales y Contextuales, que se organiza junto a Ítaca y Contacto Contextual, con un montón de gente, o sea, una barbaridad. Viene Mavisay, Bárbara Kohlenberg, Parque Delgado, Frashan, un montón de gente, muy guay, que podéis ver por 10 euros, que tenemos nosotros en un enlace en nuestras redes, ¿vale? Para que os podáis suscribir y seguramente lo disfrutéis. Igual que el episodio de hoy, que bueno, viene gente que llevan haciendo contenido en redes bastante tiempo y que además que se les conoce un montón. ¿Quién tenemos por aquí, Ye? Pues estamos muy contentos de tener por aquí a Thais Pérez y Sergio García, que dirigen el Gabinete de Psicología Psicosalud en Tenerife. Thais es máster en Psicología Clínica y de la Salud y máster en Metodología de la Ciencia del Comportamiento, especializada también en terapia de conducta y trastorno de ansiedad. Y bueno, Sergio es máster en Psicología Clínica y de Salud, con formación en terapia cognitivo-conductual, terapia de conducta y terapias contextuales. Bienvenidos, Thais y Sergio. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy Frío bien. no tenéis por ahí, ¿no? No, la verdad que no, afortunadamente o por desgracia, no sé ya cómo decirte. Bueno, ahora mismo estáis grabando, no sé si desde casa, desde el despacho. Estamos ¿De en dónde casa. estáis? Ahora mismo estáis en casa. Sí. Normalmente preguntamos mucho, bueno, qué dedicáis y tal, y ya hacen muy buenas presentaciones. Contadnos un poco cómo es vuestro día a día, qué estáis haciendo ahora. Nuestro día a día, pues paciente, recoger a la niña del cole. Muy bien. Jugar toda la tarde al pilla-pilla y a dormir. Es una síntesis pues bastante acertada, ¿eh? A lo mejor cualitativa y cuantitativamente creo que también. Qué bueno. Sí, básicamente nos dedicamos a la dirección de, pasamos consulta particular, tanto Thais como yo, pero también dirigimos y supervisamos a un equipo de 8 psicólogos especializados en diferentes ámbitos, compartiendo la visión, pues básicamente de terapia de conducta, contextual o terapia de tercera generación, ¿no? Nos dedicamos a la supervisión, intentamos que cada vez más dedicarnos más a la supervisión de equipo que al pasar consulta, por lo que decía, tenemos una peque de 3 años y medio que absorbe la vida. Entonces hay que aprovechar ese momentillo y derivarnos a lo que nos gusta un montón, que es esta parte didáctica, de divulgación y de formación también. Claro, la verdad que es una pasada veros crecer, porque yo recuerdo haberos conocido en 2014 y cada uno yo creo que en aquel momento estaba haciendo una cosa totalmente diferente. ¿Cómo ha sido vuestra evolución en estos últimos 6, 7, 8 años y cómo ha cambiado vuestra vida profesional y cómo habéis llegado hasta aquí también? Pues los dos trabajábamos aparte en la consulta, yo trabajaba en el hospital y Sergio trabajaba en un sitio médico. Sí, en temas de empleo, llevaba también la comunidad de médicos y sanitarios de varias empresas sanitarias, me encargaba un poquito de las relaciones humanas ahí dentro, ¿no? Como quien dice, que al final hacías más terapia con los médicos que otra cosa, pero sí, veníamos de sitios distintos, ¿no? De lugares distintos y unimos fuerzas en psicosalud. Y también el contexto, el momento y la situación que estamos viviendo, pues nos colocó donde estamos ahora, ¿no? Sí, los dos dejamos los trabajos y nos centramos al final en psicosalud, ya en 2015 creo, ¿no? Sí, 2015, 2016 arriesgamos todo, lo dejamos todo y vinimos por la privada con todo lo que eso supone, ¿no? Toda la incertidumbre, todo el arriesgar, ¿no? Que quien nos escucha y que son muchos compañeros psicólogos que escuchan muchísima gente, pues sabrán un poquito de lo que me refiero, ¿no? Ese vértigo de decir, dejo algo
medianamente estable para abrir algo absolutamente inestable, ¿no? Entonces, ese trabajo ahí de fondo de tolerancia a la incertidumbre, de tener más o menos las cosas en la línea en la que tienes que trabajar y tal, pero bueno. Okay. Bueno. Bueno, y habéis escrito un libro sobre la ansiedad, ¿no? Sí. Ansiedad bajo control. ¿Y por qué os ha resultado interesante la ansiedad? ¿Cómo ha sido vuestra relación con ella para ir desarrollando este libro? Un detalle. Poner la ansiedad bajo control, pero aquí en Petit Comité, calladitos, entre nosotros, que nadie nos escucha, no estábamos muy de acuerdo con el título, ¿vale? Claro. Porque todos los que hacemos contextuales y los que hacemos un poquito de terapia de conducta estaremos de acuerdo, ¿no? Sí, un mensaje que subyace al control, ¿no? Pero yo me lo imaginaba, pero al final, sí. Hay que vender también, ¿no? Y eso es. El equipo de marketing de Planeta es un poco especial. Sí. Sí. Tuvimos unas discusiones ahí bastante amplias con el equipo y tal, y bueno, habían títulos todavía peores, así que elegimos el menos malo, ¿no? Sé cómo funciona ese mundillo, sí. Me lo imaginaba, sí. Que acepta tu ansiedad, pero claro, gestionarla no era vendible. No era clickbait claro. eso, ¿no? Entonces, no. Y nosotros lo miramos como un caballo de Troya, ¿no? Como una especie de decir, mira, te introducimos esta idea que es la que tú buscas y después te damos la versión con cierta rigurosidad ¿no? de científica o respaldo científico, ¿no? Pero perdona, queremos dar ese puntillo nada más. No, me parece perfecto. Además, yo si lo hubiese, o sea, yo también explicaría eso. O sea, me parece perfecto que lo hagáis. Pero bueno, volviendo un poco al tema, ¿por qué la ansiedad como objeto de estudio? ¿Cómo ha sido vuestra relación con ella para llegar a este libro? Hombre, ustedes también saben, ¿no?, que uno de los motivos de consulta más frecuentes son, ¿verdad?, son los problemas de ansiedad, y cuando Planeta nos escribió para ver si queríamos trabajar con ellos y tal, ellos nos dejaron vía libre para nosotros elegir el tema. Y elegimos la ansiedad por el contexto histórico en el que estamos viviendo ahora, ¿no? Sí, vale. Y llevamos mucho tiempo trabajando en ella, hemos trabajado en investigación en ella. Yo venía de la unidad de terapia de conducta y mi director de unidad era Arturo Vados, ¿no? Que es una de las, como sabéis, de las figuras más importantes en tema de ansiedad y demás. O sea, que era un tema que para nosotros habíamos machacado mucho académica y sobre todo profesionalmente, ¿no? Entonces, todo se unió, ¿no? Todo era un poquito tal, ellos nos permitieron esa carta libre y lo elegimos y ahí está, ¿no? Joder, pues la verdad que es una pasada, ¿no? Que gente con vuestra proyección pues tengáis también la oportunidad, ¿no?, de divulgar lo que es la ansiedad, porque el otro día nosotros hicimos un post acerca de la depresión, como que la depresión no es una enfermedad, y vosotros en vuestro libro habláis de esto, ¿no?, de que la ansiedad no es una enfermedad, y me gustaría que pudierais contar por qué, ¿no? ¿Por qué entendemos esto? Porque sí que es cierto que mucha gente viene con esa demanda. ¿Y cómo reformuláis vosotros esto, ¿no? De que decir, oye, pues que lo que no tienes es una enfermedad, precisamente. Fíjate que es un tema tan interesante y es un tema tan importante en consulta que nosotros tuvimos que separarlo y dedicar un capítulo entero, ¿no? Claro. Y ahí nosotros lo que hacemos, bueno, por simplificar mucho a los que nos escuchan, ponemos una analogía cuando nos preguntan, ¿no?, periodistas o personas cuando presentamos, ponemos la analogía, cogemos una enfermedad, imagínate la hepatitis C, por ejemplo, y cogemos un problema de ansiedad, el trastorno con agorafobia y pánico, ¿no? Tremendamente limitante y bastante fácil de visualizar. Entonces comparamos y decimos, bueno, en primera instancia, ¿cuál es el agente causal de la hepatitis? Pues lo tenemos perfectamente identificado, ¿no? Tenemos virus con diferentes cepas o tóxicos como el alcohol que pueden hacer una cirrosis y demás. ¿Cuál es el agente causal de un ataque de pánico o de una agorafobia? Pues no hay un agente causal concreto, o sea, no hay una condición sine qua non en la cual todos los que nos enfrentamos a eso desarrollemos, ¿no?, ese problema. Eso por una parte. Por otra parte, órgano afectado. En un caso está claro, el hígado, ¿no? En otro caso, la gente tiende a decirte el cerebro, ¿no? Entonces, tiras de evidencia ahí científica y te das cuenta de que no hay ninguna diferencia fisiopatológica entre un cerebro de una persona que sufre ansiedad y de otra persona que no la sufre, ¿no? Y por último, ponemos también el ejemplo de los biomarcadores indirectos. Por ejemplo, tú te haces una analítica de sangre y claramente a través de un biomarcador indirecto puede verte un problema, ¿no?, en otro órgano. Pero tú te haces una analítica y no hay ningún análisis que te diga usted tiene ansiedad, ¿no?
Entonces, la pregunta que hacemos es si no hay biomarcadores indirectos, si no hay fisiopatología de ningún tipo en ningún órgano y si no hay una condición sine qua non para la génesis de esa enfermedad, ¿por qué lo seguimos llamando enfermedad? ¿No? Eso invitamos al lector a través de ese tipo de reflexiones a que llegue a esa conclusión, ¿no? O que llegue a la conclusión que considere más oportuna. Pero esa es nuestra visión, es esa, ¿no? Que no quita, como sabéis, para minimizar ni gravedad ni limitación, ni mucho menos. O sea, no porque no sea una enfermedad es menos grave. Ahí es donde explicamos todo el tema del modelo biomédico, que ustedes habláis bastante también, ¿no? Es difícil separarse, ¿no? Porque parece que da miedo, porque claro, si al final lo alejas de enfermedad, se complica el tema, por ejemplo, de las bajas laborales, ¿no? Sí. Yo creo que es más por miedo y creo que las políticas sanitarias van muy por detrás del conocimiento que tenemos, ¿no? Ese es el gran hándicap, quizá, ¿no? El decir, ok, el modelo biomédico no nos sirve, pero tenemos que meter o instaurar el modelo psicológico para que trabajadores o demás personal se pueda beneficiar de esas bajas que se cogen porque están tipificadas como enfermedades, ¿no? Porque si no, no te las dan, por ejemplo, ¿no? Eso es un matiz ahí muy importante también a nivel social y legislativo. Claro. Sí, hace falta un poquito más de cultura de la psicoterapia y también de cultura de la ansiedad. Entonces, cuando un consultante acude a sesión, ¿cómo podemos explicarle qué es la ansiedad cuando ya hemos validado todo esto? Bueno, intentamos hacer nosotros tenemos un protocolo de actuación, ¿no? Ese protocolo parte, la mayor parte de las veces, yo creo que siempre, de una psicoeducación. Es decir, enseñamos a la persona dentro de su propio perfil, después de una evaluación exhaustiva, porque cada persona tiene un perfil de respuesta a la ansiedad, ¿no? Pues, ¿qué es la ansiedad? De manera general, la vamos haciendo en un efecto embudo, esto de una manera mucho más concreta. Y arrancamos diciéndole que la ansiedad es una respuesta psicofisiológica de lucha y huida, en la cual tu cuerpo, pues bueno, se prepara para enfrentar un supuesto peligro real o imaginario. Es en plan, una definición un poquito que vamos concretando con la persona, ¿no? Y entonces analizamos los tres aspectos más importantes de la ansiedad: su respuesta fisiológica de expresión en el cuerpo, que ahí cada persona tiene un perfil, por ejemplo, respiratorio, que se caracteriza con hiperventilación, pues una ligera sensación de mareo o parestesia, o de esa parte fisiológica, después la parte cognitiva, cómo se expresan los pensamientos, las cogniciones, ¿no? De carácter anticipatorio, catastrófico, demás, y después la parte conductual, ¿no? ¿Qué hago o dejo de hacer por ansiedad? Estoy simplificando mucho, ¿vale? Estoy intentando resumir mucho, pero es un poquito la idea que intentamos transmitir de que la ansiedad vivida puede ser tremendamente desagradable, nunca es peligrosa. Hablamos de los mitos relacionados con los ataques de pánico, si la persona lo sufre o no, y ahí dedicamos un tiempo que Thais y yo consideramos importante, porque nos hemos dado cuenta de que una adecuada interpretación de la vivencia del fenómeno crea o evita que ese problema o ese trastorno se cronifique o derive en otros problemas o trastornos distintos, ¿no? Bajo nuestra experiencia. Que es interesante también que después de la psicoeducación normalmente lo que hacemos es mandar un autorregistro básico, ¿no? Para que la persona identifique su propio perfil personal, ¿no? Dentro de ese día a día cotidiano, ¿no? Claro, y aumentamos la conciencia quizá, ¿no? De determinados aspectos. También depende de muchos factores. Depende de la conciencia propia del problema que tenga la persona, de cómo se manifiesta la ansiedad, de qué aspecto de la ansiedad sea más intenso, ¿no? Pero bueno, en brochazo general lo planteamos un poquito así. Y ahí ya vamos 5 sesiones, por lo menos. Claro. Sí, hace falta, ¿no? Claro. Al hilo de esto, ¿no? Vosotros tenéis un lema que a mí me flipa mucho, que es el de ¿y si cambiamos el juicio por comprensión, ¿no? Y en muchas ocasiones mucha gente viene con un montón de etiquetas. ¿Cómo trabajáis esto también a lo largo de estas primeras sesiones? Eso es duro, ¿eh? Sí. Qué preguntita, ¿eh? Eso es duro. Eso es de las cosas creo que más duras, ¿no? Claro. Sí. Bueno, la psicoeducación es fundamental y normalizar, ¿no? Normalizar. Yo incluso a veces con el tiempo, pues típicos pacientes que a lo mejor te acaban viniendo una vez al mes y llevan años contigo, he presentado a esos pacientes que tienen las estrategias a otros pacientes que empiezan en consulta y han quedado fuera de consulta. Y eso, por ejemplo, ayuda muchísimo. Pero el entender, el normalizar la ansiedad elimina muchísimo. Nosotros
no usamos etiquetas diagnósticas tampoco, ¿no? Hay personas que te las piden, pero nosotros trabajamos en base al análisis funcional. Les ponemos el caso, hablamos de conducta-problema, ¿no? También educamos un poquito en el concepto de conducta, que también a veces se escapa de la visión de la población general, ¿no? Y a través de ese análisis funcional intentamos que entiendan, ¿no?, bien que la ansiedad no es el problema en sí, es una respuesta. El problema viene qué es lo que yo hago cuando la ansiedad se presenta. Si cuando yo tengo una respuesta en la cual yo me siento o tengo unas sensaciones muy desagradables, ¿qué es lo que hago? O sea, si empiezo a evitar, si empiezo a distraerme, si empiezo a tranquilizarme, si empiezo a buscar seguridad, ahí es donde comienza el problema psicológico, ¿no? O emocional que tiene la persona, ¿no? En los famosos 4 jinetes del apocalipsis, que tenemos ahí un capítulo que ponemos esa analogía para que como regla mnemotécnica se nos quede un poquito más, ¿no? A las personas les suele funcionar. Entonces, la clave está ahí, o sea, la clave de los problemas de ansiedad radica ahí, o por lo menos una de las piezas importantes, ¿no? En cómo yo actúo cuando la ansiedad me sobreviene en una situación o una circunstancia concreta. ¿Cómo serían estos 4 jinetes? Que la gente aterrice. El principal y más demoledor es la evitación, el más limitante, ¿no? Pusimos la analogía de los jinetes porque eran los que aparecen, se abren los sellos, esos según la tradición cristiana aparecen los 4, ¿no? Ahí y campan a sus anchas, hacen un destrozo en la vida de las personas o del mundo, ¿no? En general. La evitación sería el más limitante, el que ya directamente llega al polo de los comportamientos de tipo agorafóbico, ¿no? O fóbicos sociales, intensos, demás. Después estaría el de la búsqueda de seguridad. O sea, ya vendrían las estrategias en las cuales yo me enfrento al objeto ansiógeno, pero haciendo algo, ¿no? En este caso, buscando seguridad, buscando tranquilización o distrayéndome. Entonces, sí, soy capaz de enfrentarme a la situación que me genera ansiedad, pero utilizando una serie de recursos inapropiados, ¿no? Que me rebajan la ansiedad a corto plazo, pero me la mantienen a medio o largo plazo, a través de un proceso de reforzamiento negativo ahí implícito y también de cierta habituación. Entonces, los plasmamos en esos 4 jinetes un poquito para que la gente se acuerde y entienda que lo que yo hago cuando viene ansiedad es realmente lo que tenemos que trabajar, ¿no? Imagina lo importante que es saber bien todo esto, porque muchas veces en consultas sin querer se enseñan estrategias de tranquilización, como las estrategias de relajación, ¿verdad? De afrontamiento de la ansiedad, cuando eso lo que hace es cronificar el problema, ¿no? Claro, porque una cosa es utilizar una estrategia de relajación para una ansiedad de base, ¿no? Y otra cosa es recomendar una estrategia de relajación en un momento, ¿sabes? Donde puede tomar la función de una tranquilización, ¿no? Entonces, encuentras muchas cosas en internet, empiezas a leer, y es lo que nos hemos dado cuenta y por lo que le dimos mucha caña a Psicosalud en redes, fue porque había muchas cosas, pero la divulgación que se estaba haciendo en ocasiones no era correcta, es decir, era iatrogénica. O sea, estaban enseñando estrategias que cronificaban un problema. Nos han llegado pacientes diciéndonos, no, es que en un ataque de pánico yo he leído que lo mejor es contar 5 colores, describir 5 elementos de mi entorno y tal. Esas son estrategias de distracción, por ejemplo, ¿no? En un ataque de pánico tienes que estar centrado, aunque no lo parezca, aunque parezca muy radical, ¿no? Lo que estoy comentando es en las sensaciones corporales. No te puedes salir de ahí. Previo una psicoeducación y previo un entorno de setting terapéutico ya comentado con tu terapeuta, ¿no? Entonces, si ya enseñamos eso, generamos más iatrogenia que realmente una búsqueda de resultados, ¿no? El peligro de no trabajar con los análisis funcionales, claro. Claro. O con estrategias antiguas. Antes para trastornos obsesivo-compulsivos se hacía detención de pensamiento, imagínate. O sea, se ponía una cuerdita elástica en la muñeca y cada vez que te venga una obsesión, ¡pam!, te pegas un latigazo, ¿no? Para centrarte, claro. Aquello se transforma en una compulsión, ¿sabes? Entonces, aquí tampoco estamos solucionando nada, estamos desplazando el problema, ¿no? Sí. Yo recuerdo todo eso en la carrera. O sea, a mí me han enseñado eso en la carrera. Es como, joder, cuando uno sale, ¿no? Y empieza a leer ya en condiciones y movido un poco también por el día a día, la experiencia, y ve que muchas cosas estaban equivocadas, ¿no? ¿Cómo
¿cómo tenéis eso en cuenta? Porque aún así mucha gente tiene en la mente, pues sí, pero esta ansiedad tal, el psicofármaco es como muy seductor, ¿no? Bueno, pues si me tomo esto se me va a ir ya, ¿no? Y puede ser también contraproducente. ¿Cómo lo tenéis en cuenta en consulta? Pues nosotros estamos a favor de la psicofarmacología, pero con el asterisco, ¿no? Es decir, a veces Sí. hay pacientes que la necesitan, pues, por ejemplo, para empezar a exponernos, ¿no? Es decir, cuando nosotros hacemos esa jerarquía, a veces el grado de intensidad de ansiedad lo podemos manejar con estrategias de seguridad y retirándolas poco a poco. A nosotros nos gusta trabajar muy de la mano con los psiquiatras que tenemos cerca geográficamente, con los que nos llamamos habitualmente por teléfono para hacer esa retirada a medida que empezamos a incorporar estrategias de afrontamiento. Pero claro, retirar el fármaco sin otra estrategia no. Aquí el tema de la farmacoterapia, que cada vez está más afinada, tú dices, bueno, ¿estáis a favor o en contra? Bueno, ahí sacamos la carta del psicólogo, depende, ¿no? La carta que tenemos hoy, la sacamos y ¡pam!, te la planto ahí en la mesa, depende. Entonces, claro, ahí habría que analizar nuevamente la función del fármaco en el caso de cada uno de nuestros consultantes, ¿no? Pero lo que dice Thais es así, muchas veces nos encontramos casos donde tenemos que ir con una farmacoterapia de apoyo coayudante para después poder hacer una mejora, porque el reforzamiento negativo tan brutal que te genera un fármaco, o sea, ¿cómo lo vas a negar, no? En determinadas circunstancias, si te permite moverte, ¿no? En un terreno ideal, ¿no? Pues no. Sería, pues digo, coño, vamos a intentar dar desde el principio terapia pura y dura. Pero cuando vas a la realidad de la clínica, ¿no? A la realidad de las personas, porque no todo el mundo tiene tiempo, no todo el mundo tiene los recursos adecuados en el momento y tal, entonces hay que jugar un poco con eso, ¿no? Ahí es donde te ves cómo se aleja muchísimo a veces los estudios de casos o lo que te enseñan en la academia con la práctica clínica real, ¿no? Y te lo dice Sergio, que tiene cajones en la consulta, ¿vale? Cajones, porque es un buscador de estrategias de seguridad llenos de tranquimacin, diazepam, porque se los quita a todos los pacientes. Tengo una farmacia. Tiene hasta, se llaman de asma. Sí, tengo sí. También. Sí, en casos he tenido, por ejemplo, personas que se llevan sin problemas, o sea, que tuvieron en su momento esa sensación de ahogo, ¿no? También. Y se llevan broncodilatadores en el bolso, ¿no? Porque por las sensaciones del perfil de hiperventilación, entonces se meten un broncodilatador, tipo un Ventolin, una cosa de estas. Pues yo todo eso tengo, vamos, retirada de todo eso en mi consulta. Vamos, que si un día se quiere coger un colocón ahí. Nos podemos hacer un Dopsic de la serie esa. La verdad es que las estrategias de evitación que puede haber muchas veces son muy sutiles, ¿no? Y uno puede ponerse ropas más anchas también, ¿no? O yo qué sé, cubrirse ciertas partes del cuerpo que se le pongan rojas o echarse mucho perfume, ¿no? Y sobre esto, pues también, ¿no? Antes que Thais mencionaba la iatrogenia, en muchas ocasiones la exposición que se hace también en terapia puede ser iatrogénica. Entonces, ¿qué cosas hay que tener en cuenta para que esto no sea así? Para que una exposición no sea iatrogénica, ¿te refieres? Exacto, sí. Bueno, no, lo primero es tener muy claro el mapa de la persona, muy claro. O sea, tener muy clara la respuesta de ansiedad, a qué situaciones, circunstancias, interacciones, muy clara. Segundo, hacer una muy buena jerarquía de exposición. Eso es clave también con la persona, siempre con un feedback. No lo que el terapeuta crea, sino la validación y la evaluación subjetiva, ¿no? Con unidades subjetivas de ansiedad. Y además bien evaluado y hablado, porque a veces la persona te dice, no, esto es un 3 y tal, y le dices, vale, pues venga, lo haces ahora, y te dice, no, entonces es un 7. Claro. Entonces, fíjate, y hacer una buena jerarquía en ansiedad es complicado, ¿sabes? No es tan fácil como, valóramelo de 0 a 10 en unidades subjetivas de ansiedad, 0 nada y 10 el ataque de pánico. No es tan sencillo. O sea, muchas veces hay que intentar coger situaciones, volverlas a reevaluar cuando ya tienes todas ya casi completas, ¿no? Buscar elementos, porque por ejemplo, no es lo mismo una exposición, imagínate, ¿no? En coche, primero puede ser la distancia del hogar, después puede ser el lugar, pero también pueden ser las condiciones meteorológicas o la hora del día. A lo mejor también la noche influye más en la persona que el día, o que haya lluvia influye más en la persona que esté soleado, ¿no? O sea, que haya más o menos gente en la calle, por ejemplo. Exacto, la concurrencia, la densidad, o sea, hay muchas variables de exposición que el terapeuta tiene que manejar
muy bien, ¿no? Entonces, una buena jerarquía, saber preparar una buena jerarquía es clave cuando vamos a poner la exposición. Y entender que una exposición, para que sea un éxito, tiene que generar ansiedad. Si no, no es una exposición, si no es un pasito por el campo, ¿no? A veces te dicen los pacientes, no, es que yo me he expuesto y la verdad que nada. Fantástico. Pues ahí está pasando algo está pasando ahí. O sea, o no hemos hecho bien la jerarquía, no la hemos explicado bien, o no ha hecho bien la exposición, ¿no? Entonces, hay que generarla. Y otro aspecto que decimos mucho también en las formaciones, ¿cuánto tiempo exponemos? ¿De qué forma exponemos, no? ¿Sabes? Entonces, saber cuánto tiempo una persona puede estar expuesta, saber que una exposición en sesión tiene que hacerse al principio de la sesión y no al final, porque de repente se te complica y no puedes cortar la exposición cuando a ti te dé la gana, y tienes gente detrás, ¿no? O sea, elaborarlo bien, elaborar esa planificación terapéutica bien, con un mapa adecuado, yo creo que es, uno de las claves para gestionar bien y eso, nosotros ¿no? intentamos que esa, la primera exposición, el paciente la haga con nosotros siempre, para enseñar bien la técnica. Claro. Hemos cogido aviones con pacientes, hemos ido a comer con un paciente. Claro, justo de eso quería preguntaros, ¿no? Porque hay situaciones que en sí mismas generan más ansiedad. Si, por ejemplo, no está el psicólogo o la psicóloga, ¿no? Incluso se podría hacer una jerarquía para eso en sí. Entonces, ¿cómo lo tenéis en cuenta, vuestra figura dentro de esa jerarquía? Bueno, pues sabemos, ¿no?, el efecto que la figura del psicólogo tiene, la mayor parte de ellas como un elemento de seguridad o tranquilización. Entonces, nos colocamos dentro de una variable más de la jerarquía de exposición. Es decir, nosotros también hacemos esa retirada como figura cuando se da. O sea, también hay que tenerlo en cuenta eso, claro, porque si no, al final se puede hacer todos los afrontamientos habidos y por haber, pero estás tú, con lo cual tampoco no es ecológico, no es real. Y hablado y pactado siempre con el paciente, ¿no? Por ejemplo, algo muy típico, el paciente obsesivo que empieza a buscar tranquilización a través de los WhatsApp, ¿no? Contigo. Pues a medida que vas avanzando en la jerarquía, lo hablas y le dices que no le vas a responder. Demora de respuesta, por ejemplo, ¿no? En eso, o sea, sí, hay casos así, hay que tener muy presente que tenemos que generar una independencia total en la persona con la que trabajamos, ¿no? Claro, en esto en ocasiones como terapeutas puede ser un reto, pero también lo puede ser para la gente que vive con cualquier persona, ¿no?, que tenga una conducta de problema, ¿no? Y sobre esto nos preguntaban por redes de qué manera se puede acompañar a una persona que se encuentre, pues, por ejemplo, en un ataque de ansiedad, en medio de un ataque de ansiedad. El ataque, eso es una pregunta también bastante recurrente, ¿no? Sí. El ataque de ansiedad, como sabemos, primero tenemos que identificar, o sea, enseñar a la persona qué es, ¿no?, realmente, ¿no? Pero a veces se confunde un momento de ansiedad intensa con un ataque de pánico, ¿no? Entonces, lo primero que le decimos, un ataque de pánico es algo que viene como caído del cielo, ¿no?, para la persona, es una exacerbación brutal del síntoma y que no dura demasiado en el tiempo, dura entre 5, 10 o 15 minutos como mucho, la parte más intensa, y después puede durar mucho tiempo lo que es el eco, ¿no?, de esa ansiedad todavía, ¿no? Pero el miedo se transmite de una manera tremenda. Los buenos directores de las películas de terror no te muestran al bicho, te muestran la cara de acojonado del que toque, del que va a morir, ¿no? Entonces, eso es lo que te da miedo. Cuando tú presencias un ataque de pánico, no sé si habéis presenciado alguna vez alguno, habéis tenido en vuestra experiencia personal alguien que le haya pasado eso. ¿Os ha pasado eso? Sí. Lo habéis sentido, es decir, cuando tenés a la persona ahí que pasando esa ansiedad de repente te transmite, ¿no? Dices, guau, llega tú te pones nervioso, ¿no? Pues una de las claves es esa, mantener la calma. Otra de las claves es no tranquilizar, no dar seguridad, y esa es la parte más difícil. Porque si de repente tú le pasas la manita por el lomo a la persona y le dices, no va a pasar nada, tranquila, pum, pum, no sé qué, tú te transformas en un elemento de seguridad y puedes generar una dependencia de esa persona, o al menos no permitirle afrontar ese momento de una manera adecuada. Entonces, lo que solemos aconsejar es permanecer ahí, ¿no? Previo, se supone que estás con una persona en la que sabes ansiedad, con lo que ya lo has hablado previamente, con lo que le dices, ¿no? Oye, la ansiedad puede ser desagradable, pero nunca es peligrosa, tranquilo, si alguna vez te pasa eso, yo me voy a quedar aquí a tu lado, ¿vale? Pero te voy a acompañar, no te voy a decir nada, ni te voy a atar, porque si no te haré un flaco favor por esta razón. O sea, se habla. O sea, no
no se abandona ahí a la suerte, ¿no? Tal, ¿no? En plan que no te lo imagines como un acto cruel, la persona ahí sufriendo en una esquina, ¿no? Tocándose la cabeza mientras se sacude hacia adelante y hacia detrás y tú en Y un tú rincón, mirando ¿no? el móvil. Y tú diciendo, sufre, ¿no? No, o sea, no nos referimos a eso, nos referimos a un previo setting, previo acuerdo, enseñar a la persona que tenga cuidado con ese manejo. Como mucho alguna orden verbal mucho más concreta, del estilo de la ansiedad, esto es ansiedad, es desagradable, no es peligrosa, siempre pasa. Y se queda ahí, con la persona al lado, ¿sabes? Manteniendo, estando simplemente, ¿no? Sin que la figura vaya más allá, sin que se transforme, sin que su función cambie a una función de tranquilización o de seguridad. Esto que decimos es tremendamente complicado, ¿eh? Que aquí en papel suena bien, pero es tremendamente complicado no implicarte, no querer sacar a esa persona de ese sufrimiento rápido, ¿no? Sí. Porque parece que deshumanizamos, o sea, es antiintuitivo lo que estamos diciendo. Pero Sí, si me preguntas sobre qué es lo que realmente es efectivo y lo que realmente puede ayudar a la persona, es esto. En ese momento crítico, ¿vale? En ese momento de esos 10, 15 minutos. Después ya acompañamos, agarramos, consolamos, hablamos, ¿vale? Pero una vez ya la ansiedad haya pasado ese pico elevado donde es tremendamente susceptible de que cualquier conducta se asocie con ese reforzamiento negativo por la bajada del malestar brusco, ¿no? Mm, claro. Sí, es cierto que al final mucha gente se puede sentir incluso mala persona, ¿no? Si dejan a alguien Claro, exponiéndose claro, a la claro. ansiedad. Es natural, claro. A veces también confundimos, bueno, o ponemos en el mismo sitio a la ansiedad, el miedo, el estrés incluso, ¿no? También nos preguntan por redes y podría ser interesante, bueno, explicar las diferencias. Diferencia entre estrés y ansiedad. Hmm, Mm. sí, y también el miedo, ¿no? ¿Cómo tenemos en cuenta el miedo? O el miedo a la ansiedad, etcétera. Pues mira, lo del miedo nos costó un montón aterrizarlo en el libro porque nunca nos habíamos planteado realmente esa diferencia entre miedo y ansiedad hasta que la Hmm, editora nos dijo un día, sí. lo usamos como símil y nos dijo ella, pero ¿cómo se atreven a usar esto como símil? Que hay libros enteros escritos sobre el miedo. Creo que el fondo Claro. aquí eso es interesante porque uno de los grandes problemas que tiene la psicología, me refiero tanto académica como en la calle, es la conceptualización, ¿sabes? Muchas veces nos cuesta tener conceptos donde todos estemos de acuerdo. Sí. Y ya estamos hablando de ansiedad, de personalidad, de autoestima, de conducta, ¿sabes? Hay todavía cierto debate con la definición concreta de problemas psicológicos, sin irnos más lejos, ¿no? O del concepto de salud mental. O sea, hay grandes problemas en la conceptualización, ¿no? Entonces, lo que te comentaba Thais, nos encontramos con un punto ahí donde son cosas que ni te planteas, ¿no? A veces. Lo estuvimos debatiendo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Fue una conversación interesante. Entonces, vamos a aterrizarlo. Respecto a ansiedad y estrés, el estrés es una valoración, ¿no? Es cuando las demandas del entorno superan los recursos que yo tengo en ese momento. Hay una valoración y hay varios tipos, ¿no? El eustrés y el distrés. El eustrés sería ese estrés positivo en el que yo me puedo mover y me activo para hacer algo, y el distrés, que es el estrés comúnmente de la calle, sería el negativo, el limitante, el que me interfiere, ¿no? Entonces, cuando se ocurre esa valoración, ese momento en el que ya superan ese distrés, ¿no? Las demandas del entorno superan los recursos, se pone en marcha la respuesta de estrés. La respuesta de estrés habitual suele ser ansiedad, pero no es la única. Por eso muchas veces se confunde estrés con ansiedad, porque suele ir acompañada. Muchas veces el estrés también puede generar irritabilidad, puede generar tristeza, puede generar que nos quedemos paralizados, ¿no? Pero generalmente viene acompañado de ansiedad y de ahí la confusión, ¿no? La ansiedad es esa respuesta de lucha y huida que hablamos antes y el estrés es una valoración. Eso respecto a la diferencia de estrés y ansiedad. Y ansiedad y miedo, el miedo es como algo más que tiene una respuesta como por una parte más paralizante, ¿no? Más inhibitoria y por otra parte más elaborada. Es decir, existe lo que se conoce, ¿no? Como ese terror o miedo psicológico, ¿no? Que si sin ese componente a veces cultural o contextual no se entiende, ¿no? Parece como que la ansiedad es una respuesta fisiológica más básica y el miedo es una respuesta con una proyección cognitiva un poquito más elaborada, más dependiente del contexto. Es decir, a nosotros no nos da miedo las mismas cosas que les daban miedo a nuestros padres o a nuestros abuelos, ¿sabes? Entonces, ahí hay elementos que yo creo que sociohistóricos mucho más importantes en el miedo que en la respuesta de ansiedad. Que no confundir a su vez con pánico, ¿no?
que pánico sería la respuesta más exacerbada de la ansiedad, no del miedo. Y es como si de repente hubiera un punto en el que se cruzaran, ¿no? En algún momento, ¿no? Y eso es lo que cuesta definir bien. No sé si te hemos aclarado algo. Sí, está bien, está perfecto. Claro. Vale. Vemos que casi todas, ¿no? Son distintas caras, ¿no? de la misma moneda. Y una de las cosas que habéis mencionado antes, y también lo comentáis en el libro, es las diferencias en la prevalencia de género. ¿Cómo lo veis esto en consulta y qué factores creéis que afectan a que haya más mujeres que hombres en este sentido? Yo creo que es un dato erróneo, porque realmente las estadísticas se han hecho en base a quien pide ayuda y creo que la mujer históricamente, pues por características, ¿verdad?, más prevalentes en mujeres, buscan ayuda más fácilmente, pero también por el estigma del hombre, ¿no? De si eres débil si pides ayuda, ¿no? Pero es verdad que últimamente, yo no sé si a ustedes les pasa también, en consulta nosotros tenemos ya mismo porcentaje de hombres que de mujeres, y igual de ansiedad, o sea, no sé si también puede ser, ¿no?, un peligro, porque al final estás extrayendo conclusiones de tu propia experiencia, ¿no? Sí, lo interesante es más allá del aspecto anecdótico, ¿no?, de cada uno, de nuestra opinión, es tirar a ver qué nos dicen las estadísticas, ¿no?, un poquillo. Y ahí en las estadísticas siguen prevaleciendo un poquito el género femenino, ¿no? El sexo femenino. Y no sé si tiene que ver todavía con, son estadísticas muy amplias, tienen que ver con los factores educacionales. Hay algunos estudios que lo vinculan a rasgos de personalidad más hacia el neuroticismo, más propio en el sexo, ¿no?, que femenino, que el psicoticismo en el sexo masculino. O sea, encuentras un poquito ahí que, vamos, lo que no está claro, ¿sabes?, del todo, ¿no? Entonces, más bien tomarlo como un elemento descriptivo. En consulta nosotros estamos viendo mucho más varones que antes, mucho más. O sea, en estos últimos 5 años o 6 años ha cambiado bastante, bastante. O sea, no sabría decirte si un 50-50 ya, pero vamos, mucha más demanda en hombres que lo que había hace 4, 5 o 6 años. Sí, puede ser, claro. Desde luego, ¿no? Se está también abriendo un poco más la mente a ir a terapia y eso se ve en el en el capítulo 7 del libro, es que lo dedicáis directamente a la ansiedad social, ¿no? Y me parece muy interesante porque, sobre todo, yo ya voy directamente a la pregunta concreta, hay muchas personas que pueden padecer esta ansiedad social o pueden tener este comportamiento problemático en la ansiedad social de evitación, pero a la vez te pueden argumentar cosas como soy feliz sin la gente o mi día a día no se ve perjudicado si no tengo contacto social. Entonces, me interesa mucho vuestro abordaje en este tipo de perfil. Si no hay limitación en la vida de la persona, no lo trabajamos, ¿no? Si hay cierta limitación, por ejemplo, estado de ánimo a lo mejor más deprimido por no tener ese refuerzo, ¿no? Pero si no, no vienen, ¿no?, a consulta por esa razón. Pero no entiendo muy bien la pregunta. Claro, tú lo dices como que la persona utiliza una excusa, aunque sí de verdad le moleste. ¿Te refieres? Claro, que a veces no se sabe en realidad para qué dice lo que dice. Que podamos nosotros percibir que tiene esta ansiedad social y sin embargo no quiere exponerse o utiliza excusas para no hacerlo. Sí. A nosotros hay psicoeducación, vamos, con el análisis funcional delante y a medida para la persona, vamos convenciendo para irnos acercando gradualmente a hacer las exposiciones. Y lo dicho, que lo dije antes, muchas veces tiramos de estrategias de seguridad para empezar a exponer. Y en el caso concreto que tú estabas hablando, posiblemente utilizaríamos esas formas que tiene la persona, esas, entre comillas, excusas aparentemente, y las pondríamos un poquito a prueba, ¿sabes? Vale. Porque si está en sesión hablando de eso con nosotros, es porque hay un reconocimiento de un problema, seguramente. Entonces, habrá parte de esa persona que, bueno, que no lo verá con gravedad o utilizará determinadas conductas evitativas, distractivas o de seguridad y no se dará cuenta. Entonces, nosotros las ponemos un poquito a prueba. Pero cuando hablamos de esa ansiedad social, que nosotros titulamos El infierno está en la mirada de los otros, ¿no? Como un poquito Sartre, ¿no?
es evidente, o sea, es una conducta tan limitante, ¿no? que clínicamente se ve muy, muy fácil, ¿no? Después está el perfil un poquito más leve. Ahí el perfil un poquito más leve es donde, por ejemplo, se dan conductas un poquito más de llegar a las horas de llegada a una fiesta, excusas para no ir a determinados lugares o de no ir solo. Entonces ya son elementos donde la ansiedad está presente, pero no llega a ser una tremenda limitación, ¿sabes? No sé si me estoy explicando, me estoy enrollando ahora. Pero, no, está perfecto. Pero la idea está que dentro de ese perfil de ansiedad social, o sea, cuando es clínicamente mucho más claro, ¿no? Donde se ve en la limitación del malestar subjetivo. Después tú haces un análisis funcional y te das cuenta de determinadas conductas que a lo mejor esa persona puede valorar como excusas y te das cuenta de que no lo son. Ahí es donde psicoeducas sobre esas conductas defensivas, ¿no? Sobre esos 4 jinetes y donde las pones a prueba. Y dices, ok, vale, es por esto, vale, pues vamos a intentar quitar esto, a ver si igualmente no es importante para ti. Y ahí es donde salta todo, ¿no? Intentas acercar a la persona también a hacer esas exposiciones en actividades placenteras, ¿no? Que le gusten. Claro. Vinculadas a valores, también como nos dicen desde la contextual, es un poquito para darle sentido, ¿no? Qué bueno. Qué bueno, eso. Estamos llegando casi al término final del episodio. Una de las cosas que mencionáis, ¿no? Al principio del libro es que dedicáis el libro a vuestra hija y en muchas ocasiones, ¿no? Cuando uno puede llegar a ser padre, pues no hay un recetario, no hay instrucciones, ¿no? Sobre cómo hacerlo de la mejor manera posible. ¿Qué mensaje le daríais a esos padres, ¿no? Que tuvieran incertidumbre por su hijo? Lo primero es que sí hay un libro de instrucciones. Entre comillas. Porque es el conductismo, ¿no? Es decir, las leyes de aprendizaje. Y yo nos sentamos un montón de veces y decimos, cuando la niña tiene una rabieta, por ejemplo, ¿no? Sí. Venga, ¿qué hacemos ahora? Mira, a ver si la vas a reforzar. Friki spoiler, cuidado, ¿eh? Esto ya estamos rozando el friquismo, ¿vale? Y hacemos análisis funcionales de la conducta de la niña. Pobrecita. Porque sigue apareciendo esta conducta, a ver, ¿qué estamos haciendo mal? No, fuera de broma sí que lo hacemos, pero es verdad que no existe ese recetario, nos encantaría poderlo decir. Sí. Lo que recomendamos que le dedicamos el libro a ella, Olivia, si nos escuchas, te queremos, te seguimos queriendo. Lo que hacemos es, cuando hablamos con padres, es cultivar esa paciencia, ¿no? Entendido como esa demora de respuesta, ¿no? O sea, ese reducir la impulsividad de agarrarla y decir que te he dicho esto o lanzarla por la ventana, que a veces te dan ganas, ¿no? Pues el desarrollo de la paciencia, el pensar que todo pasa, que es como la ansiedad, ¿no? Que te puedes sentir ahora en un momento de tensión y todo pasa. El manejo de la tolerancia a la frustración por parte de los padres, ¿eh? Y la demora de respuesta por parte de los padres, el cambio de valores, porque muchas veces lo que estábamos viendo ahora que padres de toda la vida con parejas, que viajan, que hacen de todo y tal, de repente tienen un niño o una niña, quieren seguir haciendo eso y a veces no se puede. Entonces, el cambio de valores, el fomentar valores más relacionados con la etapa vital que se esté viviendo, ¿no? En ese momento, pues eso ayuda. Y que no somos... Y que huyan de la disciplina positiva. Eso es bajito, eso no lo hemos oído. Eso no es nada popular. Sí, ahí viene la unpopular opinión de nuestra, ¿no? O sea, no, en serio, o sea... Ni en redes nos hemos atrevido a decirlo. Ya. Lo de la... Bueno, quien nos aquí la gente es sensata. La psicología positiva es una locura, la disciplina positiva una locura, pero tremenda. Tenemos en consulta niños sin límites, ¿sabes? Con padres pensando que el castigo es abofetearlo y encerrarlo sin comida durante 3 días. O sea, unas burradas que estamos viendo ahora, ¿no? Por esas escuelas que son de pensamiento y de psicoanalíticas, ¿eh? De base. Del psicoanálisis. Muy bestia. Entonces, claro, todo va bien hasta que el niño te dice eso, no hay ¿no? castigo. Hasta que no... Todo mal. No hace mucho tuvimos una discusión de padres también, ¿no? Que hablábamos sobre eso, principios de aprendizaje, hablábamos del castigo, ¿no? Y bueno, nos miraron con una cara por decir simplemente la palabra castigo. O sea, por la connotación, tuvimos que aclararlo, ¿no? Y cuando ya te tienes que poner, digo, mira, el castigo es la consecuencia de disminución, probabilidad de conducta en el futuro, tal, tienes que explicarlo, porque ellos se imaginan una cuerada o algo, ¿no? O sea, algo, ¿no?
muy duro. Pero así que sí, a los padres que nos escuchan, que no os den consejos, que lo viváis, que lo disfrutéis y que lo sufráis. Y ya está. No, y punto, está bien. Punto. Esa pregunta sonó personal. ¿Quién quiere tener hijos por ahí o quién tiene? No, a mí no me mire. Yo estoy cultivando esto todavía. Un poquito personal No, para nada. No, pero me parece un mensaje muy acertado porque al final es como contactar directamente pues, con las contingencias que tienes delante, ¿no? Con tu hijo y vivir la experiencia, sea cual sea, ¿no? Y estamos llegando casi a la pregunta final del episodio. Lo que no tiene que tener demora de respuesta es en buscar vuestro libro. ¿Dónde se lo pueden encontrar? Bueno, en principio en casi todas las librerías, la verdad que como es de Planeta a través de la Zenit, que es bienestar y salud, pues yo creo que lo puedes pedir en cualquier librería. Bueno, en Amazon seguro, si es online, después en el Corte Inglés, la Casa del Libro, Agapea, la FNAC. Sí, ahí está. Y en librerías pequeñitas lo han traído mucho también. Sí, la verdad que teníamos miedo que nos clasificaran fácilmente de libro de autoayuda, ¿no? Y empezamos a investigar, a ver en las librerías, a ver dónde lo ponen, ¿no? Lo han puesto bien. Sí, y lo han puesto bien, ¿sí? Increíblemente. Sí, lo han puesto en psicología, o sea, es como... Bueno, bien. Vamos bien, ¿no? Bueno, el caballo de Troya. Si alguien lo está escuchando y se lo encuentra en otra sección, pues que lo coloque en su sitio. Por favor, lo agradeceríamos mucho, ¿sabes? Sobre todo lejos de Santandreu y Bucay, por favor. Estaba yo pensando en eso también. Rayos de amor a Hitler. Sí, por favor. No, pero bueno, nos alegramos mucho de que haya salido el libro, de que tenga tanto éxito, que ya veo por las redes también, ¿no? Que se está moviendo mucho. Y por último, pues si alguien nos quiere preguntar algo sobre el tema o tiene alguna duda, ¿dónde os puede encontrar? En Psicosalud Tenerife, en Instagram. Bueno, el TikTok, que le estamos dando caña ahora. Estamos ahora de TikTok, estamos súper modernos. No bailamos todavía. Todavía no. No prometemos nada que no lo hagamos, pero bueno. Estamos ahí empezando el TikTok un poquillo, ¿no? Por mover otra red y tal, pero estamos en Instagram. Thais y yo somos quien llevamos la red, no hay community manager ni nada, así que cualquier persona que quiera escribirnos por mensaje directo lo vamos a contestar ella y yo. Así que por ahí podemos hablar cuando queráis. Muy bien. Dejaremos todos los enlaces, tanto del libro como de las redes en la web, para que os puedan encontrar muy fácilmente. Y nada, os agradecemos mucho este rato. A ustedes por invitarnos y un honor estar aquí en Psicoflix. También os seguíamos de hace tiempo y así es una labor muy buena de divulgación. Muy buena. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias a ti que estás escuchando esto. Si te ha gustado, recuerda suscribirte para no perderte episodios como este, porque la semana que viene tendremos otro más. Y también tenemos muy pronto pues el primer Congreso Iberoamericano de Ciencias Conductuales y Contextuales, como Avisai, Bárbara Kohlenberg, Eparquio, Maero, Guerín. Todo el mundo lo podéis consultar en nuestras redes y nosotros nos vemos la próxima semana, el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psicoflix.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube también. Hasta luego. Hasta luego.